Transcurría aproximadamente el año 2000 y me encontraba yo en la Universidad de Múnich, específicamente en el Instituto para las Ciencias Globales del Derecho Penal, dirigido en ese momento por el célebre penalista Klaus Roxin, quien además era el tutor de mis estudios de doctorado cuando escribí un trabajo en un seminario que impartió él sobre el tema de la responsabilidad penal. En ese trabajo yo formulé la siguiente pregunta concreta. ¿Puede atribuirse responsabilidad penal a una persona jurídica? O sea, ¿se puede castigar penalmente a una sociedad anónima, por ejemplo? Para ese momento, esa pregunta era prácticamente una herejía. Pocos penalistas hablaban del tema y muchísimo menos consideraban que ello fuera posible legalmente. Luego, publiqué ese trabajo en una revista en México y allí concluí lo siguiente: que a una persona jurídica no se le considere imputable penalmente obedece a su carencia e imposibilidad de entablar la persona jurídica, una relación con ciertos valores éticos o morales y no a otro tipo de argumentos. Ese artículo, creo yo, se adelantó a muchas de las discusiones actuales sobre el tema. Ya hoy día, la respuesta al interrogante ¿puede imputársele responsabilidad penal a una corporación? Está contestada y es absolutamente clara, al menos en varios países, incluido Costa Rica. Las personas jurídicas sí pueden ser responsables penalmente y ya existen leyes específicas que las castigan por la comisión de ciertos delitos. El hecho de que una persona jurídica, por ejemplo, una sociedad anónima o una empresa, un ente público, etcétera, pueda castigarse penalmente es para muchas personas, incluso actualmente, algo muy extraño, esotérico o en todo caso incorrecto desde la perspectiva dogmática. Por eso existen opositores a este tipo de responsabilidad de las personas jurídicas. La razón para esa oposición es, en esencia, la siguiente. Obviamente, hay otros argumentos, expongo uno que estimo principal. Tradicionalmente, se dice, el derecho penal solo castiga a las personas físicas, o sea, a los individuos de carne y hueso. ¿Cómo los castiga? Pues se les mete a prisión, se les impone una multa o una medida de seguridad, etcétera. Para imponer ese castigo se debe valorar, o sea, los jueces deben valorar cosas como las siguientes. Primero, que la persona pueda realizar, en sentido físico obviamente, una acción o conducta, como a veces se dice, tal como robar o matar o violar a alguien, etcétera. Dos, que la persona quiera cometer esos delitos y sepa que estos son prohibidos. A ese querer y a ese saber se le llama técnicamente dolo. O tres, que la persona tenga la capacidad mental o cognitiva para saber lo que estaba haciendo y a eso se le llama imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Y así sucesivamente con otros requisitos. Ahora bien,
¿Qué pasa con las personas jurídicas como una sociedad o una empresa? Pues muy sencillo. Atención, porque esto es muy importante. Las personas jurídicas no pueden actuar en el sentido de robar o violar a alguien, tampoco tienen dolo y mucho menos la capacidad mental o cognitiva llamada imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Además, se dice, las personas jurídicas no pueden ir tampoco a prisión, etcétera. Quienes pueden sufrir esto son únicamente sus representantes, como los gerentes o presidentes, los CEO, se dice hoy día. Por lo tanto, se concluye, no se puede castigar penalmente a las corporaciones o sociedades. ¿Cuál es el problema principal con este argumento? Trataré de decirlo de manera sencilla, casi aforística, con la advertencia de que el tema es muy complejo. El problema es este. Quienes se oponen a la responsabilidad de las personas jurídicas pasan por alto al menos dos argumentos fundamentales. Al primero le voy a llamar, para efectos de claridad, el argumento de la ficción y al segundo, el argumento de la valoración. Repito, el argumento de la ficción y el argumento de la valoración. El argumento de la ficción afirma que tanto el concepto de persona física como el de persona jurídica son constructos jurídicos, o sea, son ficciones. Por lo tanto, ambas instancias se pueden responsabilizar penalmente si así se desea. Afirmar, por ejemplo, que la persona física, llámese el individuo de carne y hueso, miembro de una especie particular de mamíferos, perteneciente al género Homo sapiens sapiens, tiene unos supuestos derechos intrínsecos o inalienables o unos derechos humanos más allá de toda relatividad histórica, no deja de ser un supuesto igual de metafísico que decir que las personas jurídicas pueden adquirir propiedades o vender acciones o traspasar bienes. Ni las características de las personas físicas desde el punto de vista normativo, ni las características de las personas jurídicas existen más allá de unos acuerdos y de unas convenciones sociales aceptadas por todos o al menos por una mayoría. En la realidad, piénsenlo ustedes, señoras y señores, las empresas como Google, Apple, Amazon, Microsoft, Toyota, Exxon, Bank of America, McDonald's, Facebook y otras tantas no existen en el sentido que existe una silla o una mesa en el mundo físico. Y sin embargo, son estas creaciones jurídicas las que gobiernan al mundo. El individuo particular es, aunque suene un poco duro decirlo, prácticamente nulo en las sociedades actuales. Usted y yo, por más especiales y únicos que nos consideremos, somos nada a la par de los gigantes corporativos creados por el derecho ex nihilo, prácticamente. Nos morimos y solo nuestros hijos y al rato nuestra esposa, si es que nos querían, nos llora. Distinto pasaría con la extinción de Facebook o Google.
allí muchos serían los atribulados. El hecho de que algunos penalistas insistan en castigar al individuo físico, pero no a la corporación, obedece en realidad a una herencia teológica o metafísica de nuestra cultura. El derecho penal nació de una matriz o de un vientre religioso, valga esa expresión. El concepto de delito era equivalente al concepto de pecado. Por eso, incluso hoy día se habla de la culpa penal, que no es más que el sucedáneo de la culpa en sentido religioso. Los sacerdotes e inquisidores de la sociedad de ayer eran los penalistas de la sociedad de hoy, guardianes de mitos y leyendas. En segundo lugar, el argumento de la valoración que mencioné sostiene que la decisión del derecho penal de castigar o no, de imponer una multa o no, es una decisión política y criminológica. O más técnicamente, es una decisión político-criminal. Esa decisión se basa, y esto es lo clave, en unas valoraciones que ciertas personas, los legisladores por ejemplo, hacen, las cuales remiten a su vez a unos juicios de valor. Es por ello que no tiene sentido afirmar que se puede castigar a la persona física, pero no así a la persona jurídica. Como si la decisión de castigar naciera de una condición intrínseca, ontológica del castigado, es decir, de un atributo de lo que se castiga, una suerte de derecho penal de autor, y no de una decisión axiológica. Esto suena complicado, pero no lo es tanto. Digámoslo de manera un poco más simple. Castigamos a ciertos entes no por el hecho de ser entes con unos u otros atributos, por ejemplo, ser un ente jurídico o físico, sino por nuestra decisión política de hacerlo. Esa decisión se basa, repito, en unos valores jurídicos fundamentales que hemos adoptado en determinado punto del desarrollo de las sociedades actuales. Quede así, pues, refutado, o al menos cuestionado, diría yo, el argumento principal que se usa para rechazar la responsabilidad de las personas jurídicas.